una muestra de 7.000 personas que convierten la encuesta en lo que llamamos una encuesta estructural, cuando se entrevistan miles de personas. Como muestra estadística, el resultado que se infiere es muy acercado a la realidad de percepción del conjunto de la ciudadanía. Y en esa medida, esta encuesta, como la encuesta de movilidad, por ejemplo, que hace entrevistas a 17.000 personas, el mecanismo interno de la alcaldía, que hace entrevistas a 3.000 personas diariamente, pues permiten una palanca de control, de mando acertada para, en este caso, examinar qué es lo que siente la ciudadanía sobre la seguridad de Bogotá. Generalmente tenemos aquí dos tipos de datos: los datos de criminalidad que consideramos real, pero que se hace a partir de denuncias, siendo el delito más grave. Las denuncias generalmente son un buen reporte de la realidad del delito, siendo el delito menos grave, en este caso celulares, por ejemplo, robo de celulares, las denuncias quedan cortas como instrumento para medir la evolución del delito, y ustedes lo pueden ver en la caída de denuncia que hay en la ciudad de Bogotá. Del 34 al 21%, más o menos, 34% antes de quienes recibían un tipo de delito denunciaban, ahora lo hace el 21%. Pues obviamente, al caer el porcentaje de denuncias, sobre todo en delitos de menos graves, el medidor de denuncia no nos sirve como un instrumento real para medir la evolución de dicho delito en la ciudad. Y este es un tema que me parece importante para la policía, porque si bien la denuncia en homicidios, que se compara rápidamente con cadáveres en medicina legal, es un indicador casi exacto, la denuncia recibida por robo de celulares en una estación de policía no es una medida exacta, ni muchísimo menos de la evolución del delito en la ciudad. No nos sirve para saber si aumenta, disminuye, etcétera. Hay que elaborar otro tipo de indicador. Y ese sería, digamos, desde el punto de vista de lo negativo, lo que refleja la encuesta. Hay una caída del porcentaje de denunciantes víctimas en la ciudad, que se correlaciona con otra estadística que aparece allí, y es que el 60%, aumentando, considera que no sirve para nada la denuncia. Es decir, que el procedimiento investigativo, judicial y de castigo o de recuperación del hurtado no funciona. Tema que ameritaría una conversación y un foro, diría yo, con la Fiscalía sobre el tema de los procesos investigativos en la ciudad de Bogotá. Es más, siendo que el distrito se ha convertido en el principal financiador de la inversión de seguridad en la ciudad, casi que el único, a través de su Fondo de Vigilancia y Seguridad, prácticamente el capital fijo que utiliza la policía en la ciudad de Bogotá es producto de inversiones del distrito, de su presupuesto, que entre otras cosas llega a su tope, porque cada vez tiene un porcentaje mayor los gastos recurrentes, cada vez tenemos menos para comprar patrullas porque cada vez más gastamos en gasolina, por ejemplo. Pero aquí sería importante ver, secretario
subsecretario Ardila, el porcentaje con el que ayudamos a la Fiscalía, al CTI, a los cuerpos que propiamente tienen la actividad investigativa del delito, que me parece que no deben quedar marginados, aunque obviamente Fiscalía, CTI tienen un presupuesto nacional. Parece que en lo que tiene que ver con Bogotá es absolutamente ineficaz. Instalaciones, URIs, hoy se inaugura la URI Ciudad Bolívar, pero no es suficiente. Para llegar a una URI en cada localidad hay que hacer una inversión alta en infraestructura. CTI sin instrumentos reales de investigación, número de fiscales en la ciudad, etcétera. Estos que deberían ser otro tipo de indicadores parecen ser insuficientes para la ciudad, y es lo que está, primero, en la percepción ciudadana, ocasionando que la denuncia no sirve para nada, y segundo, pues bajando el porcentaje de denuncia, que es el elemento negativo que aparece en la encuesta de percepción. Ahora, obviamente hay unos elementos supremamente positivos que no se podrían desconocer. En general, la percepción de seguridad ha mejorado, pero no es cualquier mejora. Entre el año 98, primer semestre del 98 y la fecha, solo 3 semestres tuvieron una mejor percepción de seguridad que no digo el actual, porque la encuesta termina el 31 de diciembre, que el último semestre del año 2012. Es decir, durante 15 años, 30 semestres, los últimos 30 semestres de la historia de la seguridad en Bogotá, el último del año pasado solo es superado por 2 semestres en la percepción de seguridad. Seguridad, no inseguridad. Y ese es un dato profundamente importante, no suficiente obviamente. El punto más bajo en esta historia de 15 años estuvo en el primer semestre del año 2006, donde solo el 31% de los ciudadanos pensaban que la seguridad disminuía, es decir, que había una mayor inseguridad. Pues esa meta es la que tenemos que sobrepasar en los próximos semestres. Sin embargo, estamos cerca. Indudablemente, durante el año 2012, la percepción de inseguridad fue de las menores de los últimos 15 años en la historia de Bogotá. Y comparado con el punto más alto, porque hay que compararnos con el más bajo para alcanzarlo, que se da en el primer semestre del 2006, pero el punto más alto de inseguridad se ubicó en el segundo semestre del 2010, cuando el 72% de la ciudadanía bogotana pensaba que la inseguridad aumentaba. Del 72% hemos bajado al 40%, una recta rauda de descenso entre el 2010 y el 2012, son 2 años apenas, pero 32 puntos de 100 posibles, un 32% del total de la ciudadanía dejó de pensar que la inseguridad aumentaba en apenas 2 años. Y eso me parece que es un récord, digamos, desde la política de seguridad distrital. Ahora, también es muy importante, y la encuesta lo muestra, no solamente esta caída rauda en 2 años de percepción de inseguridad, sino también una caída rauda entre las personas que se declaran víctimas en la encuesta
que se infiere hacia la totalidad de la población víctima en la ciudad, ante la pregunta de si el delito se cometió con violencia. Pasamos de un 57% en el primer semestre del 2011, segundo semestre del 2011, 57% de las personas que sentían se había cometido un delito, eran víctimas, dijeron que se había cometido ese delito con violencia. Pues ahora es el 45%. Un poco a lo mocos podríamos decir que el delito sin violencia es preferible que el delito con violencia. Pero es un indicador importantísimo porque tiene que ver incluso con la caída de la tasa de homicidios en la ciudad. La ciudad va superando la violencia y esa es, digamos, una conclusión de esta percepción que aún es insuficiente y que nos lleva a otro dato importante que es ya la georreferenciación en barrios. Pues Usaquén, Chapinero y Teusaquillo resultan ser las localidades donde las comunidades sienten que su barrio es seguro. Creo que en la última encuesta Usaquén daba la mayor inseguridad, percepción de inseguridad. Ahora Usaquén sale completamente de esa percepción y junto a Chapinero y Teusaquillo se convierten en las localidades donde la gente se siente segura. Ahora, allí es donde está concentrada prácticamente la seguridad privada. Paga en esas localidades por empresas, etcétera, edificios. En cambio, en donde la gente siente que es más inseguro su barrio, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Bosa y no muy lejos, aunque en menor medida, San Cristóbal, Fontibón y Engativá, es donde no hay prácticamente seguridad privada concentrada y sí un mayor esfuerzo de la policía como seguridad pública. Aquí habría que examinar el tema de la segregación en relación a la seguridad, tema que discutíamos desde la campaña electoral. Cómo, sin descuidar el conjunto de la ciudad, porque no se puede, la Policía Nacional tiene que hacer un esfuerzo muchísimo más grande en las localidades más pobres de la ciudad, donde no habrá, por razones de pobreza, un mayor apoyo en seguridades de tipo privado, legales obviamente, y donde una ausencia de policía nacional lo que hace es derivar el espacio territorial hacia seguridades de tipo mafioso, porque la seguridad mafiosa reemplaza siempre en el espacio vacío a la seguridad pública. Y este es un punto, obviamente la rueda de prensa no nos da para profundizar, pero que si ustedes miran el cuadro que se llama "Las calles son percibidas como los espacios más inseguros", hay un cuadrito de factores que me parece importante relevar, subrayar, porque muestra cambios estructurales en el tema de la seguridad en la ciudad. En el primer semestre del 2011, la página es 27, no me había dado cuenta que estaba esto numerado. El primer semestre del 2011 eran razones de tipo ambiental las que generaban en la ciudadanía el considerar que la calle era el espacio más inseguro. Entre las razones de tipo ambiental, que yo no le pondría ese nombre, en realidad es razones de tipo urbanístico, mucho más propias de la alcaldía, digamos, del distrito. La oscuridad, la soledad de las calles, la suciedad, podría uno agregar,
Esto sobre la base de la llamada teoría del vidrio roto en seguridad, que supone que sitios oscuros, rotos, sucios, atraen la comisión del delito. Pues era claro en Bogotá en el primer semestre del 2011. Tan solo el 43% de la población encuestada en aquel momento pensaba que el problema eran las bandas delincuenciales. Es decir, la ciudadanía le atribuía más la inseguridad de la calle a problemas urbanísticos de la calle que a la existencia de la banda delincuencial. Hoy es completamente al revés. Y este es un cambio estructural que es importante para el análisis y para la acción. Mientras antes era el 57% el que consideraba que era la suciedad y la oscuridad de la calle, eso ya se volvió el 38%. Habla bien de la alcaldía y tiene que ver con una realidad urbanística fundamental. En el primer semestre del 2011 todas las obras estaban en curso, paralizadas, aletargadas, llenas de escombros, de polisombras famosas, de oscuridad porque no había luz allí, precisamente por la obra pública en avenidas fundamentales de la ciudad de Bogotá. Ese porcentaje ha bajado al 38% hoy porque se aceleró la entrega de las avenidas, se apretó el acelerador, se le apretó las palancas a los contratistas, el IDU pudo entregar las principales arterias que estaban en construcción, se acabó la polisombra literalmente, apareció la luz en las arterias y entonces hoy la comunidad a través de la encuesta ve que el mayor factor de inseguridad en la calle ya no es el urbanístico, sino la banda delincuencial. Y la concibe así como la banda. Finalmente, y ya me salgo de los datos de la encuesta, del análisis de los datos y voy hacia el qué hacer. Indudablemente, por lo menos la mitad del delito que se comete en la ciudad es hurto de celulares. No es ya el homicidio, aunque todavía la percepción está muy alta sobre homicidio comparado con la realidad de las cifras, pero ya no es el hurto a residencia, ya no es el hurto a bancos, incluso el hurto a automotores, que debería ser muy importante, digamos, por el número de automotores en la ciudad, no es percibido por la ciudadanía como un delito generalizado o de gran impacto en la ciudad, y las estadísticas de la policía muestran realmente cada vez un mayor control sobre el hurto a residencias, hurto a comercio, hurto a bancos, hurto a automotores. El delito en Bogotá se ha convertido en el hurto a celulares. Y aunque siendo un delito menor desde el punto de vista de su gravedad comparado con un homicidio, es decir, la estructura del delito en la ciudad de Bogotá mejora sustancialmente en términos de vida, pues obviamente no podemos desestimar la importancia que este delito menor, hurtar un celular, tiene en la ciudad, dado que impacta en la percepción de seguridad de la ciudadanía y por tanto en la calidad de vida de la ciudadanía. Y entonces aquí tenemos que hacer varias apreciaciones. Uno, el hurto a celulares se da fundamentalmente en la calle. Y hay, digamos, un primer tema que tiene que ver con la organización policial, porque la organización en cuadrante no permite mayor control sobre el hurto de celulares, viceministro. Y me explico.
El cuadrante es un estilo de organización de la policía mirado hacia el territorio. Y en el tema de Ciudad Bolívar, Kennedy, etcétera, las localidades que vemos donde la gente ve más inseguro el barrio, fundamental. Allí tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en el cuadrante, en cuadricular el territorio. Pero el hurto de celular no se roba en el barrio, se roba en la calle y en las calles más transitadas. Se roba en el borde oriental de la ciudad o en las grandes avenidas comerciales de Engativá, Kennedy, etcétera. Nosotros tenemos que tener una organización policial que además del cuadrante sea capaz de responder a los flujos poblacionales de la gran ciudad y en este caso de la ciudad de Bogotá. Y este es un tema que venimos discutiendo, no es la primera vez obviamente, pero creo que hay que tomar nota sobre ello de manera inmediata. Es decir, si en el centro, mirando el centro desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 72 y desde la séptima, incluso desde la quinta hasta la Caracas, allí hay 2 millones de personas en un día cotidiano de labor, que llega en las horas pico, después sale a almorzar, muchas veces caminando y después de regreso a sus casas. Son flujos. Si no hay policía que acompañe esos flujos de la misma manera, porque la policía fundamentalmente está territorializada, pues podemos entender por qué aumenta el hurto al celular, que se da en el flujo. Entonces, he aquí una necesidad de reorganización que me parece importante que discutamos. Incluso con una autorregulación de la ciudadanía. ¿Es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle? Pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. No usar el celular en la calle, deambulando, usarlo en sitio no público. Esto puede dar motivo a burlas, etcétera, pero me parece que podría ser una campaña de autorregulación importante porque le quita no dar papaya en la calle. Si el hurto mayor en la ciudad, el delito mayor en la ciudad de Bogotá es el hurto de celulares, mientras la persona va hablando con el celular, mientras camina en una calle, pues un mecanismo de disminución sustancial es no hablar por celular en la calle. Y al mismo tiempo asegurar flujos de la policía que acompañen los flujos de la población en la gran ciudad. Porque no es lo mismo una pequeña ciudad, vamos a poner el caso Sincelejo, con una ciudad como Bogotá, mientras en Sincelejo los flujos poblacionales son menores y la posibilidad de una organización territorial puede acopar la seguridad total de esa ciudad, en Bogotá no lo es. El flujo es importante, además de la territorialización. Y en segundo lugar, y terminaría con esto, Consuelo, una parte de su encuesta muestra que a pesar de ser el distrito el que está financiando la seguridad en la ciudad, a pesar que en la ciudad el ejército no tiene mayor papel en la seguridad, fíjense ustedes, sin embargo la ciudadanía piensa lo contrario, pero el ejército en la ciudad tiene unas tareas puntuales, más al cuidado de la presidencia y momentos críticos de la ciudad. Realmente el peso de la seguridad en la ciudad de Bogotá recae sobre Policía Nacional y Distrito. No es así percibido por la ciudadanía. Y eso hace que en lo que tiene que ver con el distrito, sus programas no son altamente conocidos.
En primer lugar, desarme ciudadano y en segundo lugar, territorios de paz. Pues territorios de paz me parece que debemos volverlo uno de los programas fundamentales de la seguridad en la ciudad de Bogotá. Primero porque coincide con las áreas que aquí la encuesta muestra como donde se percibe el barrio más inseguro. Y segundo porque tiene que ver también con el hurto de celulares. ¿Qué es territorios de paz y convivencia? Es un gobierno distrital que permanece en la zona de mayor comisión de delitos. Todas las secretarías tienen allí, en ese territorio, un representante con capacidad de decisión en salud, educación, integración social, cultura, etc. Los territorios están escogidos. Uno donde ya se puede ver la implementación de esta política distrital es en Mártires, la UPZ, La Sabana. El gobierno zonal se ubica sobre UPZs y en el centro de la UPZ La Sabana, el Bronx. ¿Qué importancia tiene la actividad del Bronx para la acción en seguridad en el conjunto de la ciudad de Bogotá? Y allí hemos podido descubrir los secretos, digamos, yo le llamo las relaciones de poder en un territorio como el Bronx. Y vamos a hablar un poquito de esto, sobre todo, Consuelo, porque me gustaría una acción de la Cámara de Comercio al respecto. ¿Qué es lo que encontramos fuera de lo que ya se sabe en el Bronx, que no es profundamente conocido por la opinión pública? Que el habitante de la calle, 2000 y pico personas, tiene una alta dependencia de la droga, básicamente aquí del bazuco, y que quien le entrega el bazuco dentro de la calle de Bronx es una organización o varias organizaciones que la policía denomina ganchos de tipo mafioso. El jefe del gancho nunca vive en el Bronx, ni sabe qué es el Bronx. Vive en los barrios más ricos de Bogotá, puede articularse con las BACRIM en cualquier parte del territorio nacional o a veces vive por fuera de Colombia, cuando se siente ubicado. La forma de relacionarse de este capo de la mafia con la población habitante de la calle es lo que se llama el Saiyajin, o jíbaro podríamos llamarlo en los barrios. Y el Saiyajin controla al habitante de la calle a partir de la bicha de bazuco. Es decir, el que tiene el control en la calle del Bronx es el que tiene el bazuco. Nosotros al entrar en el Bronx, entramos básicamente con una oferta institucional de seguridad de parte de la policía, de vacunas, de tratamientos médicos, de educación para los niños, de ropa limpia, de comida. Pero ninguna de estas actividades es suficientemente poderosa para establecer una relación con el habitante de la calle como la que tiene el Saiyajin a partir del bazuco. Apenas entramos hace una semana, empezó a subir el precio del bazuco, básicamente porque los turistas, es decir, población ajena al Bronx que va exclusivamente a consumir, dejó de ir. Y entonces la organización mafiosa vio reducidos sus ingresos y para poder equilibrarlos empezó a subir el precio del bazuco al habitante de la calle. Cuando sube el precio del bazuco, el habitante de la calle, que depende de la droga, no tiene otra opción para conseguirla
que es robar celulares. Esto no es solamente el Bronx, sino muchas partes de Bogotá. Es decir, el tema del consumo de droga en sectores pobres de la población está ligado al hurto del celular. Y entonces viene aquí un buen interrogante para la política de seguridad, viceministro. Si rompemos la relación entre consumidor de droga, dependiente de la droga, y mafia, es decir, la relación de poder construida a partir, en el caso del Bronx, de la bicha de bazuco, que es más poderoso incluso que la sopa caliente que ofrecemos. Podemos quebrar los sistemas de inseguridad que hay en las grandes ciudades, en los delitos que más impacto tienen sobre la ciudadanía. Si pudiéramos romper esa relación, que significa que la persona dependiente de la droga encuentre incluso la droga a partir de un tratamiento médico estatal. 1. Y 2, una manera de paliar mientras no se tomen decisiones audaces en el gobierno nacional en esta materia, es que el habitante de la calle tenga ingresos. Y una manera en el centro de Bogotá para que el habitante de la calle tenga ingresos es el reciclaje. Aquí se junta con otra discusión ciudadana, pero importantísima, porque el habitante de la calle es también, en un porcentaje, un reciclador. Si el reciclaje remunera, tal cual dice el auto 275 de la Corte, esa remuneración le quitaría poder al Saiyajin. No le quita el consumo de droga, le quita es poder al Saiyajin. Segunda medida que deberíamos tomar. Entonces aquí es donde la Cámara de Comercio podría ayudarnos en una labor con el distrito de remuneración de reciclaje en el centro, que es un gran productor de residuos sólidos, que vaya con destino a la remuneración de habitantes recicladores de los más vulnerados de la ciudad, como los que se mueven en el Bronx y en otros lugares de la ciudad de Bogotá, de tal manera que el incremento de remuneración les permite quitar dependencias con un determinado Saiyajin, que es el que los lleva, entre otras cosas, al hurto. Y en el caso que nos convoca, al hurto de celulares. Bueno, yo dejo ahí porque creo que me he extendido un poco, pero son temas que surgen, y el alcalde debe dar respuesta, surgen del análisis de las cifras, tanto las de percepción como las de realidad en denuncias, como los de la política distrital de seguridad que se ha venido adelantando con éxito en la ciudad de Bogotá. Gracias.